Hola amigos, bienvenidos a una transmisión más totalmente en vivo de Michels Tools. Los saluda su amigo Guillermo Tovar en esta Expo Virtual Michels 2020. Es un placer poder presentarles un producto orgullosamente hecho en México, el gato de botella. Tenemos dos marcas como tal, Michels a mi lado izquierdo y del lado derecho tenemos los modelos Tamer. El día de hoy les voy a platicar acerca de sus características, las diferencias en cuestión de su construcción o la constitución del equipo como tal, los tips, mantenimiento y sobre todo esas recomendaciones que va a hacer que nuestro gato dure muchísimo más tiempo y nos pueda proveer ese servicio que necesitamos. Recordemos que en Michels nuestro catálogo inicia desde la capacidad de 1.5 toneladas hasta 100 toneladas. En el caso de Tamer vamos a iniciar con el gato de 2 toneladas hasta nuestro gato de 50 toneladas. Es importante recalcar, en el caso de Michels es un gato 100% hecho en México, diseño, manufactura, construcciones totalmente hecho en México. Al comprar un producto Michels, no solamente estás seguro que vas a adquirir calidad, un producto que ha pasado muchas pruebas de calidad, inclusive hay una norma oficial mexicana que por supuesto nuestro producto cumple y supera, en la cual indica partes de cómo debe ser construido y sobre todo su capacidad de su resistencia a la carga nominal. Hay cierto porcentaje que tiene que resistir, que promedio es un 20% más en su capacidad máxima durante un lapso de tiempo. Pero todo eso, esas pruebas, desde nuestro departamento de ingeniería se realiza el diseño y por supuesto una vez que se fabrica en nuestra planta, el departamento de calidad, recordemos, tenemos un laboratorio certificado ante la EMA que nos permite verificar que nuestros equipos cumplan con la norma mexicana y por supuesto recordarles que todos los gatos que son ensamblados en nuestra planta son probados antes de que se coloquen en su caja para que ya se puedan enviar a nuestros distribuidores. Entonces ustedes tienen la seguridad de que van a comprar un producto bien hecho, con manos mexicanas y sobre todo con la garantía y el respaldo Michels. Aquí tengo un gato Michels de 8 toneladas con el cual vamos a iniciar para identificar sus componentes. Al frente encontramos la llave de salida, el pistón de levante, que vamos a encontrar dos versiones o dos variantes. A esta que le estoy dando vuelta tiene un tornillo de ajuste. Hay algunas versiones, como el gato de 20 toneladas, que el pistón es sólido o de barra. Lo voy a acercar, Alex. Aquí vemos un pistón sólido, obviamente sin tornillo de ajuste. Si lo pongo de esta parte verán que es completamente sólido, es una barra de acero. Pues justamente por la capacidad, ya estamos hablando de 20 toneladas, aquí tenemos 8, todavía tenemos la opción a utilizar un tornillo de ajuste para llegar más fácil a ciertas alturas sin necesidad de tener que estar realizando tantos bombeos. Una vez que identificamos pistón de levante, llave de liberación y esto que está aquí es el sistema de bombeo. Contamos con una manija, un hexágono o un cilindro y vamos a tener nuestra palanca Michels, la cual ya viene incluida en los equipos. Es desmontable para que ocupe menos espacio en su caja y muy fácil de ensamblar. Esta palanca es la ideal o la idónea que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque acopla perfectamente nuestra llave de salida para poder apretarlo. Este movimiento que estoy generando aquí, cuando llega en sentido horario al máximo, esa llave se encuentra cerrada y está en la posición adecuada para yo empezar a generar bombeo en esta parte de aquí y que comience a elevarse mi gato. Es importante recordar que los gatos internamente cuentan con aceite hidráulico. De origen ya vienen a nivel. Es posible que le pueda llegar a hacer falta aceite a tu gato, sí, si es un equipo que ya se está utilizando, o depende en qué posición lo estás almacenando. Básicamente ese es el funcionamiento de un gato, así es como sube. ¿Cómo vamos a hacer que descienda? Muy sencillo. Abrimos entre 1 y 2 vueltas la llave de liberación en sentido antihorario y entonces nos va a permitir
que el gato vuelva a descender a su posición mínima. Entren a nuestra página Mikkels, regístrense, recuerden que estamos rifando un pack Mikkels con precio promedio de 10,000 pesos que puede ser tuyo, entonces no olvides registrarte en Mikkels Tools y en nuestra página Mikkels www.com.mx vas a encontrar toda nuestra gama de gatos de botella y sobre todo vas a encontrar las especificaciones, su altura mínima, su altura máxima, para que sepas cuál es el que más te conviene para tu vehículo, para tu camión o para la máquina en la que lo decidas utilizar. Los gatos tienen muchas funciones, no únicamente son para levantar autos, muchos clientes los utilizan en ciertas máquinas en la industria o inclusive en la construcción. Sobre todo para los gatos de 100 toneladas es muy común que los utilicen para levantar vigas. Entonces, nuestra aplicación es muy amplia. Les comentamos, tenemos dos marcas como tal, Tamer y Mikkels, con diferentes capacidades de carga que se acoplan a tus necesidades. Una vez que ya identificamos los componentes principales de un gato, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que tenemos. En principio, muchos clientes cuando compran su gato es posible que llegando a su domicilio el gato no levante su altura máxima o bien no comience a levantar de forma inmediata. Entonces, el primer paso o la recomendación que hacemos es revisar el nivel de aceite. En la parte de atrás del gato tenemos un tapón que se conoce como tapón ombligo. Este tapón es muy importante tener en consideración la forma, ya que no es recto, tiene una forma como una especie de hongo. No sé si se alcanza a ver, Alex. Este tapón es importante que sepamos quitarlo y ponerlo porque si no lo vamos a degollar. Si yo degollo el empaque se va a quedar la mitad dentro del gato. Entonces, aparentemente no me va a generar ningún problema, va a seguir trabajando, pero con el tiempo se va a ir degradando y es posible que tape un conducto o una vena de donde pasa el aceite o lubricación y va a llegar a un punto en el que puede llegar a fallar mi equipo. Entonces, es importante saber quitarlo. Para ello recomendamos no utilizar pinzas de corte. Si utilizan un desarmador, no aplicar demasiada presión porque pueden provocar que se degolle el equipo, el tapón. Lo mejor es usar unas pinzas y lo quitamos de manera muy sencilla. Una vez que lo quitamos, podemos inclinar un poco nuestro gato y en ese momento debe de salir el aceite. ¿De qué color debe de ser mi aceite? Todos los gatos Mikkels de origen vienen con aceite de color verde. Si nuestro gato le ponemos un aceite diferente que no sea hidráulico, ISO 68, ISO 32 o SAE 10, vamos a generar complicaciones internas y ahorita les voy a mostrar en estos equipos dónde vienen las balas de acero y esos son justamente los componentes que se quedan pegados, ya no permiten el paso de aceite si es que no colocamos el tipo de aceite adecuado. Ya que vimos que tiene el nivel correcto, puedo volver a colocar el tapón y lo puedo utilizar. Si mi equipo no levanta al máximo, aquí tengo que cerrar obviamente mi llave para que levante el máximo, pero les voy a enseñar el ejemplo de purga. Abrimos 2 vueltas la llave, máximo 2 vueltas la llave de liberación y comenzamos a bombear. Obviamente el equipo va a comenzar a subir si es que tiene aire, como este que está subiendo, pero si pongo mi mano ya no sube. Voy a bombear entre 10 y 15 veces de manera suave para permitir que el aceite recircule en la parte interna y posteriormente voy a mover, no es necesario quitarlo, el tapón ombligo. Solamente generando un poco de presión y posteriormente cierro mi llave de liberación que viene al frente, recordemos. Lo cierro al tope, sentido horario, y ahora sí puedo bombear para que mi equipo suba hasta su máxima capacidad de levante. Es importante recordar que la cantidad de aceite que tiene un gato es la cantidad exacta necesaria para llenar el volumen que va a ocupar el pistón cuando levante. Aquí lo vamos a hacer con la mano para que sea más rápido. Obviamente, cuando ya tiene carga es más complicado, pero aquí va a ser muy fácil. Aquí vemos que conforme yo bombeo va subiendo el pistón, ese es un punto muy importante. Si yo bombeo despacio, conforme se mueve el sistema de bombeo, debe de ir saliendo el pistón.
Si se mueve el sistema de bombeo y no sale el pistón, tenemos un problema interno. Puede ser que tengamos un excedente de aire, que alguna de las balas está quedando pegada o alguno de los empaques no está trabajando de la manera adecuada. Una vez que llega al máximo, se siente una sensación diferente en el sistema de bombeo, como que ya pierde rigidez, se vuelve más blando y el pistón comienza a subir y a bajar en su punto máximo. Eso quiere decir que el aceite ya llegó hasta el punto más alto del tubo camisa o cilindro interno y ya no va a permitir que baje por la misma presión hidráulica. Ya que lo tengo en su posición más alta, vamos a mover el tapón. Inclusive se puede escuchar llegar una succión. No está expulsando aire. Cuando el pistón sube, genera un vacío interno. Al yo mover o desplazar este tapón, permito que entre cierta cantidad de aire. Ahorita explico por qué. ¿Para qué necesito ese aire? Para que cuando yo abra mi llave, recuerden, máximo 2 vueltas, y permita que el pistón descienda otra vez hasta su punto más bajo, en los modelos más grandes o de mayor capacidad, inclusive hay veces que hay que pisarlos. Ese es un punto interesante, ponerles más peso, ¿no? Entonces, por la cantidad de aceite que tenemos que desplazar. Una vez que ya lo bajamos, volvemos a abrir o mover el tapón. Se puede llegar inclusive a escuchar ahora sí cómo sale el excedente de aire. ¿Eso qué quiere decir? Que este gato ya está purgado. Solamente se quedó con la cantidad mínima necesaria para mantener las balas en su parte más baja, que es lo que nosotros buscamos, que el equipo funcione, que las balas abran o cierren, funcionan como una válvula check y vamos a tener 2 tipos de función. El sistema de bombeo Michels, que es un diseño exclusivo de nuestra marca, que ningún otro competidor tiene, y el sistema de bombeo Tamer, que trabajan de maneras muy diferentes. Ya vimos cuáles son los componentes principales que integran el gato, cómo debemos cerrar la llave para que permitamos que se eleve el gato, cómo la abrimos para que pueda bajar y cómo sacamos el excedente de aire para realizar la purga. Cada que tengo que realizar esta purga, por ejemplo, puede ser cuando yo recién compré el equipo y lo llevo a mi taller. Si lo transporté en mi cajuela, el aceite se agita y tiende a formar ciertas burbujas. Entonces, esas burbujas de aire que se quedan encapsuladas en el interior del aceite, tenemos que ayudar a que salgan a la parte superior de la botella o tubo cámara para permitir sacarlas, como moviendo, ya sea quitando o solo desplazando un poco el tapón ombligo. Es un tapón hermético. Si yo pongo el gato en esta posición no va a salir nada de aceite. Pero es importante también saber cómo se lleva a cabo el relleno de aceite en caso que al equipo le falte. En principio lo voy a quitar. Voy a poner, una vez que ya revisé el nivel, recordemos el nivel, lo inclinamos un poco y debe de salir nuestro aceite. Ese es el nivel adecuado. Si yo lo inclino más y no sale aceite, quiere decir que le falta. Lo colocamos aquí, nos apoyamos con un embudo y vamos a colocar el aceite GH2000 Michels, por supuesto que tiene la viscosidad adecuada para todos nuestros equipos hidráulicos, y ahí voy a realizar el refill o el relleno de mi equipo. ¿Qué cantidad? Ya viene especificada en el manual, pero si no, pueden contactarse con cualquiera de nuestros centros de servicio en el interior de la República y con gusto los podemos orientar. Sin embargo, tengo que tener mucho cuidado con la cantidad de aceite. Una vez que ya realicé el relleno, tengo que volver a realizar mi revisión. Lo levanto en posición vertical y lo inclino un poco. Si ahí ya sale el aceite, está en el nivel adecuado. ¿Qué pasa? Si yo lo pongo aquí, puedo llenar todo el volumen de la botella. Puedo estarle agregando aceite hasta que llegue hasta arriba. Vuelvo a colocar mi tapón. Y cuando lo levante, como es un sello muy hermético, no se va a salir el aceite. Sin embargo, el gato ya no va a trabajar de la manera adecuada. El nivel, justo donde está el barreno, la perforación del empaque, este nivel, desde la base hasta aquí, es la cantidad de aceite exacta que el gato necesita para llegar a su punto máximo de elevación. Si yo solo le pongo la mitad, el pistón solamente va a llegar a la mitad de su recorrido. Vamos, es el volumen de aceite que ocupa un pistón
la cantidad que le tenemos que agregar. Pero si yo le agregué más, el gato sí va a poder subir. Sin embargo, al momento de bajarlo es cuando vamos a tener muchas complicaciones, porque el excedente de aceite ya no va a tener espacio para poder circular al interior del gato y en donde alojarse. Entonces, ahí puede haber un bloqueo de las válvulas y nos va a costar mucho trabajo que ese gato descienda. Entonces, es muy importante siempre estar verificando el nivel para saber que nuestro equipo trabaja de la manera correcta. Aquí tenemos un gato seccionado, en el cual les voy a mostrar al final cómo es el circuito donde circula el aceite o donde regresa el aceite. Pero aquí, ya que les mostré en un gato Michels cómo funciona la operación, componentes principales, pistón de levante, llave de liberación, sistema de bombeo, vamos a ver internamente cómo está constituido un gato. Quitamos la tuerca superior. Obviamente este gato ya estaba pensado para esta demostración. Tuerca de amarre o tuerca superior. Tuerca de amarre se conoce. Este tubo se conoce como tubo cámara, que básicamente mucha gente le dice que es la botella. Internamente tenemos un cilindro o un tubo camisa. El sistema de bombeo y el pistón que justamente recorre o sube y baja al interior de nuestro cilindro. ¿Qué pasa cuando yo le agrego aceite? Vamos a ver aquí, tenemos nuestra marca de aceite, el volumen de aceite que cabe de aquí a acá, va a ser justo el que se va a alojar en la parte exterior. Conforme yo realice el bombeo, lo va a inyectar de la parte exterior hacia el interior de este tubo y es cuando comienza a generar el levante. La cantidad de aceite que llevan los gatos sería exactamente la cantidad con la que yo lleno este tubo. Si yo lo llenase de aceite, aproximadamente serían 300 mililitros, lo que necesita este gato para llegar a su punto máximo. Voy a continuar desarmándolo para mostrarles un punto muy interesante y sobre todo el tema de seguridad. Recordemos, este es un gato Michels GH20, es decir, 20 toneladas. Fabricado en México por manos mexicanas. Este es el tubo camisa o cilindro principal. En esta sección tenemos un maquinado especial en el interior, es decir, trae tres líneas, que están incrustadas en el tubo. Estas líneas están pensadas justamente para que cuando el pistón llegue a esta altura, el aceite comience a desbordarse y ya no pueda levantar más. Eso quiere decir que nuestro equipo nunca va a salir el pistón expedido por la parte superior, porque aunque nosotros estemos generando bombeo, el aceite solamente se derrama, pero el pistón va a hacer ese movimiento de subir y bajar, pero va a mantener siempre su altura máxima. Esto es un tema de seguridad con el cual saben ustedes que a través de Michels están respaldados con un producto de alta calidad. La calidad del acero, no solamente el calibre o la cédula del tubo, sino el material con que está construido, créanme que es de alta calidad. Como les comenté, en la norma oficial excede su capacidad en cuestión a resistencia. Obviamente nuestra recomendación siempre va a ser para con ustedes que utilicemos los gatos no más allá de su capacidad nominal. Es decir, si este gato te dice 5 toneladas, no lo vamos a utilizar para 8. ¿Por qué? Porque podemos generar un daño interno. ¿Cuáles son los componentes principales con los que resiste la carga un gato? Bueno, vamos a iniciar desde la base. Este tubo, que es uno de los principales, hemos tenido algunos casos donde el operario excede su capacidad nominal o la cantidad en toneladas que te indica la etiqueta, y aquí tienden a inflarse, tienden a rajarse, o la base tiende a formarse de manera cóncava. Se vuelve una forma de U. Si ustedes quieren saber si su gato está bien sin necesidad de desarmarlo, pónganlo en el piso y no se debe de tambalear. Si la superficie es plana, está uniforme, el gato siempre se tiene que mantener estable. Si tiene este juego, este movimiento, quiere decir que esta parte de aquí ya se hizo cóncava por exceso de carga. Entonces hay que cuidar mucho esa parte en los gatos. Y este tubo no solamente contiene el aceite, también tiene cierta cantidad. Por esta forma que tiene aquí, el diseño del gato Michels le da muchísima resistencia. Por ejemplo, este es de 20.
tan solo esta botella como tal, en pruebas de laboratorio, digo esto como dato o comentario, resiste más de 10 toneladas, solamente esta botella. Entonces imagínense, ya cuando está armado en conjunto nuestra base, que es de fundición gris, nuestro tubo de alto desempeño, aunado a una barra de acero sólida, es lo que le da esa resistencia, esa seguridad que ustedes pueden utilizar este modelo en particular, hasta 20 toneladas con la seguridad de que va a funcionar, de que el equipo no se va a bajar, siempre y cuando tomemos las precauciones adecuadas. ¿Qué otro componente es importante mencionar? El sistema de bombeo. Como en un principio les mencioné, Michels es totalmente diferente a todas las marcas de nuestros competidores en el mercado, no solo nacional, sino internacional. Michels tiene presencia en varios países de forma internacional, nos conocen, somos reconocidos por nuestros productos hidráulicos y en especial por nuestro gato de botella. Aquí estoy desarmando lo que le llaman el tirante, la manija, el pistón de bombeo y vemos aquí los empaques que ya vienen en él como tal. Lo voy a quitar. Observamos que no se puede ver a través de él porque en la parte de abajo vamos a tener una válvula o una bala de acero. Esta válvula cumple dos funciones. Tiene dos balas, una en la parte de abajo y otra un poco más arriba. Cuando el pistón baja, inyecta aceite por una y cuando el pistón sube, succiona aceite por otra, pero se están abriendo y cerrando de manera intercalada. ¿Para qué? Para que el aceite que está en la parte externa de nuestra base lo podamos inyectar a la parte interna, que es donde va a estar subiendo el aceite para subir el pistón, y cuando lo regresemos abriendo nuestra llave va a salir de aquí hacia acá, pero todo esto pasa a través del sistema de bombeo. Este es un diseño muy interesante, sobre todo muy seguro, diseñado por personas aquí en nuestra planta, ingenieros mexicanos, que les dan la seguridad de que este equipo va a funcionar. Tenemos equipos muy longevos, hay clientes que dándole mantenimiento a sus equipos, hemos visto números de serie hasta de 30 años, entonces es importante tener en tu taller tu equipo, darle ese cuidado y sobre todo en sus periodos de mantenimiento, llevarlos a cabo. Los mantenimientos no son caros, son sencillos, lo más importante es esa constancia, esa disciplina de cuidar la herramienta y te puede durar muchísimos años. Otro punto interesante es que con Michels no solo hay centros de servicio en toda la República, sino que contamos con refacciones y accesorios para todos nuestros gatos. Aquí tenemos un ejemplo de un kit de empaques Michels y acá tenemos un ejemplo de un kit de empaques Tamer. Como ves, incluyen todos los empaques que se necesita para poder hacer el rebuild, el overhaul, como le quieran llamar, el mantenimiento a tu equipo. Vamos a encontrar uno de los empaques principales, que es este empaque o polipack que va en nuestro pistón. Tiene un diseño especial porque no es plano. Aquí tiene un labio que cuando empieza a llegar el aceite y se genera la presión, se expande y forma un sello dentro de este tubo. Entonces este empaque es un componente básico que tenemos que reemplazar. Tenemos los dos empaques que van aquí, van debajo de la botella. Tenemos el empaque que va debajo del tubo. El empaque que nos va a permitir sellar la parte inferior de la tuerca. El O-ring del tubo de la tuerca de amarre que forma el sello, justamente hace el efecto de limpieza con el pistón para evitar fugas. El respaldo para el empaque principal del pistón. Para el sistema de bombeo tenemos el empaque del pistón de bombeo, el empaque de la llave de liberación y el O-ring del respaldo para el sistema de bombeo, que son estos dos. Este O-ring que va aquí y este pequeño polipack que viene acá, nos ha pedido mucho que venga incluido, entonces ya vienen los kits, puedes cambiar absolutamente todos e inclusive eso es lo que recomendamos. Si algún técnico que realice este mantenimiento, obviamente que no sea en un centro de servicio Michels, un centro de servicio Michels siempre te va a cambiar todos tus empaques, es lo que le recomendamos a los clientes. Compren el kit, ya viene completo, cambien todos, no solamente dicen, oye, pues salió roto este empaque, ese es el que reemplazo, no.
a corto o temprano plazo se va a romper otro. Recordemos que son elastómeros, son polímeros, perdón, que con el tiempo van perdiendo ciertas propiedades. Entonces, vamos a procurar reemplazar todos y ocupar el aceite adecuado. Las balas que están al interior del sistema de bombeo son los principales componentes que se van a quedar pegados, no van a permitir el paso del aceite, y por más increíble que parezca, un gato se puede quedar sin que el pistón descienda en su máxima capacidad, es decir, por ejemplo, 20 toneladas, aún sin la llave de liberación, mantienen esa carga. ¿Por qué? Porque las balas internamente se quedaron pegadas. ¿Cómo se puede bajar? Hay que desarmar por completo el equipo, se limpia, se le quita el aceite que no es el correcto, se le ponen empaques nuevos, se vuelve a armar y se le agrega el aceite adecuado. Hay un mito en México que los gatos usan líquido de frenos. Si nosotros usamos líquido de frenos, lo primero que vamos a degradar son los empaques. Entonces, fuera de darle vida a tu equipo, se la vas a cortar de manera drástica. Entonces, por favor, no usen líquido de frenos, no usen aceite de transmisión o de dirección hidráulica conocidos como ATF. Usen nuestro aceite Michels GH2000, o si en su localidad no lo pueden encontrar aceite hidráulico ISO 68 o ISO 32. ¿Cuál es la diferencia? La viscosidad. Mientras más viscoso o más espeso es un aceite, es más difícil que fluya, va a subir más lento mi equipo. A su vez va a ser más difícil que baje. Entonces, por eso les recomendamos la viscosidad idónea, qué tan grueso, qué tan delgado es el aceite, para que su equipo pueda funcionar de manera práctica, rápida y sobre todo segura, ya que si le ponen una viscosidad mucho más baja, conforme se empieza a desgastar el tubo o empieza a haber ciertas microdeformaciones, es más fácil que empiece a permear el aceite entre este empaque y el cilindro. Entonces el gato puede empezar a perder altura o capacidad de levante. Entonces, por eso utilicemos los componentes o las refacciones originales Michels, que están a un precio sumamente accesible, y sobre todo el aceite adecuado, para nada líquido de frenos. En el tema del armado, recuerden, los tubos sí tienen sentido. Las marcas que les platiqué de seguridad siempre van a ir hacia el punto más alto, hacia arriba, y el pistón siempre va a entrar por abajo. Si yo lo inserto por arriba, puedo provocar un daño a mi polipack o a mi empaque principal. Es muy importante insertarlo por abajo. Coloco mi O-ring y ahora sí ya lo puedo comenzar a enroscar. Obviamente estos gatos, para armarlos, tienen un apriete específico o un torque. Y nosotros tenemos obviamente las máquinas para llevarlo a cabo. Entonces, cada que ustedes realicen el servicio a su equipo, tienen la seguridad, esa confianza, que queda armado prácticamente como cuando salió de fábrica, con refacciones originales, con todos los componentes nuevos, las piezas a su torque máximo, o a su torque ideal, perdón. Y sobre todo, una vez que se le da mantenimiento a un equipo, hay un equipo de pruebas especial en el que se lleva su capacidad máxima de carga y observamos que la mantenga, que no haya fugas, que no haya ningún tipo de pérdida. Entonces, una vez que pasa este protocolo de revisión, ya se puede entregar para con el cliente, y es un punto extra o un plus que tienen de tener un equipo Michels. ¿Qué diferencia hay entre un gato Michels y un gato Tamer? El gato Michels, obviamente, la diferencia no solamente radica en las toneladas. Por ejemplo, un gato Tamer inicia en 2 toneladas, en los gatos Michels inicia en el catálogo en 1.5. Básicamente es la constitución. Aquí tenemos un gato Michels, ya lo pudimos observar, lo voy a poner de este lado. De este otro lado tengo un gato Tamer. Un punto que estoy olvidando es el explicarles las llaves de liberación. Aquí la voy a quitar, cosa que no se debe de hacer. Digo, para que baje un gato, con que la aflojen 2 vueltas es más que suficiente. Yo la voy a quitar porque necesito mostrarles cómo es por dentro y sobre todo que tengan cierto cuidado. Si yo giro mucho mi llave, la carga puede botar mi llave, se sale el aceite y lo que voy a hacer es recuperar mi llave. Todas las llaves de Michels son cónicas. Si se ven, tienen una forma o una punta aquí.
Entonces, es importante recordar que si se sale nuestra llave, observemos perfectamente que aquí en este barreno esté colocado nuestro empaque. Nuestro empaque es un cilindro de polímero. A ver, ¿se alcanza a ver aquí, Alex, que es un empaque muy pequeño? Aquí lo estoy señalando. Este empaque entra aquí, entra a presión y nos ayuda a formar el sello. El sello lo forma en la base de acero, pero aquí impide que tengamos fuga de aceite. Entonces este sello es muy importante que lo estemos cambiando en los mantenimientos y que no se salga si sacamos la llave o se salió por accidente. En esta base ya está colocado. Entonces ya conocemos la llave Michels, ya sabemos cómo funciona. Es diseño mexicano. Y como ven es muy fácil volverla a insertar. ¿Por qué no me costó trabajo? Porque el empaque estaba bien colocado. Si el empaque que les comenté no está bien colocado o hasta el fondo en su posición, nos va a costar mucho trabajo. Inclusive a veces hasta agarran a golpes esta llave mal hecho para que pueda entrar, pero no, como ven puede entrar con la mano. Y siempre recordar que hay que lubricar nuestros empaques para que sea más fácil la instalación. Aquí vamos a desarmar el equipo Tamer, quitamos la tuerca de amarre. Aquí estamos hablando de un gato de 8 toneladas, pero vamos a iniciar por la llave de liberación. La llave de liberación es totalmente diferente a la Michels, e inclusive las palancas cambian. Aquí tengo una palanca Michels, voy a utilizar una palanca Tamer. ¿En qué cambia? Justamente en la forma que tienen en la punta para poder sujetar. Aquí se puede ver, una tiene una ranura, la otra no. La de la ranura es Michels, la que es completamente continua o oval es Tamer, ¿ok? Voy a sacar la llave y se las voy a mostrar. Es una llave plana, esta no tiene la parte cónica como la Michels y cuenta con un O-ring que funciona igual que el empaque que les mostré de Michels, pero si lo mostramos a la cámara vamos a observar el tamaño de los empaques. El O-ring contra nuestro es mucho más pequeño el O-ring que el empaque de Michels. Una vez que ya saqué la llave, voy a sacar la bala de acero. Como ven, golpea un poco el gato, sale nuestra bala de acero, que es de 6 milímetros. Esta sí la van a ver perfectamente en mi guante. Y si no la ven ahí, la podemos mostrar con ayuda de la tela. Esta bala de 6 milímetros, si yo saco la llave normalmente tiende a perderse. Entonces vuelvo a reinstalar la llave sin la bala. Y no vamos a poder cerrar ningún conducto de aceite ya que no hay bala. Entonces por lógica, si la base interior es redonda, no la puedo cerrar con una llave plana. A ver, Alex, si tú me dices si se alcanza a ver aquí la diferencia, vamos a tomar dos gatos muy similares para que nuestros amigos vean la diferencia entre una llave que no tiene bala y una que sí, si no me acerco. Aquí tenemos el que no tiene bala, aquí nos vamos a asegurar de que esté cerrada para que todos vean las diferencias reales. Esta es una llave que sí tiene bala contra una llave que no tiene bala. Ok. ¿Qué pasa? Esta no va a cerrar. Por más que yo bombee, jamás va a subir mi equipo. Necesitamos esa bala para que funcione. Nosotros las tenemos disponibles para que las puedan comprar en dado caso que las pierdan. Pero por eso es que les recomendamos que solamente le den 2 vueltas máximo a sus llaves de liberación cuando quieran que baje los gatos. Si yo le doy 4, 6, 8 vueltas, los barrenos internos ya tienen un tamaño dado, ya no van a crecer más. Entonces la cantidad de aceite que puede fluir por estos barrenos va a ser exactamente la misma si yo le doy 2 vueltas o le doy 10 vueltas. Entonces vamos a colocar la bala, volvemos a colocar la llave y ahora sí, este equipo ya en teoría funcionaría. Obviamente este está pensado para el desarme.
y aquí vemos la altura que nos marca ya con la bala. Vamos a quitar la tuerca de amarre o la tuerca superior. Tubo cámara, que también tiene su orificio donde se coloca el tapón ombligo, y esta es la cantidad de aceite que debe de contener. Perdón, ¿sí se alcanzó a ver, Alex? Internamente vamos a tener también un cilindro o tubo camisa, un pistón que va a correr dentro de este cilindro. Vamos a tener nuestros empaques y nuestro tornillo en las versiones para que podamos alcanzar mayor altura sin tener que estar bombeando. Vamos a quitar el cilindro. El sistema de bombeo, tenemos nuestro pistón, nuestro hexágono o cilindro, que tiene justamente la forma hexagonal. Vamos a apoyarnos. Y a diferencia del Michels, aquí vamos a poder encontrar, estaba el empaque se quedó el empaque, este empaque va aquí. Pueden observar que se observa a través del sistema de bombeo. Este hexágono es hueco por donde corre el pistón, y en el caso del Michels no es así. Este es un Michels, tiene las dos válvulas aquí. Si yo meto mi desarmador no puede pasar a través de él porque llega a nuestra válvula. Recuerden que es de succión o de inyección y de succión. Tenemos las dos balas. Entonces este no pasa, en este sí. Aquí solo un cilindro. ¿Dónde vamos a tener esas válvulas? Aquí, en nuestra base del sistema Tamer. Es un sistema totalmente diferente desde la llave de liberación hasta nuestra base. Aquí vamos a tener 3 orificios. Este orificio de aquí es por donde regresa el aceite cuando nosotros abrimos la llave de liberación. Este orificio de acá, que inclusive tiene un filtro, es que cuando nosotros hacemos el bombeo, vamos a succionar el aceite por aquí y lo vamos a inyectar por acá. Entonces es muy sencillo entender el funcionamiento. Lo vamos a ver más gráficamente con el gato que ya tenemos seccionado. Pero quería mostrarles las diferencias entre una base Tamer y una base Michels. Por ejemplo, si yo comparo, aquí tenemos la base del gato Michels con un gato Tamer. Aquí podemos ver el calibre o el espesor de las bases. Ambos modelos son de 20 toneladas. Sin embargo, Michels viene mucho más reforzado. Por eso nos preguntan, oye, ¿por qué la diferencia en precios? La cantidad de material, el tipo de maquinado que tiene Michels, como podemos ver, es diferente al Tamer, por eso la diferencia en precios. Independientemente al diseño interno, sistema de bombeo, cómo funcionan las válvulas de retención, los checks o nuestras balas de acero, ese es uno de los principales diseños o diferencias en el diseño. Los gatos Tamer, a diferencia del Michels, en la parte superior del cilindro no vamos a encontrar ese maquinado de 3 líneas para que el aceite desborde cuando el pistón llega a su altura máxima. Lo que vamos a encontrar es un barreno de manera lateral. Es un orificio un tanto pequeño, no creo que lo alcance a ver nuestra cámara, pero por este orificio es donde va a salir el aceite cuando llegue a su punto máximo de elevación el pistón. Entonces, el tema de seguridad, por supuesto que lo tenemos presente, por supuesto que vienen los diseños, obviamente de manera diferente, pero en ambos de manera funcional. Recordemos que obviamente si yo coloco el pistón por arriba, no es lo más ideal, siempre hay que colocarlo por abajo para no dañar los empaques. Otra recomendación que es muy importante es cómo calzar los gatos. Sí, cómo calzar los gatos. Cuando el gato está arriba, si yo le pongo si yo no lo centro bien o distribuyo bien la carga y solamente está en una pequeña sección del pistón, lo que voy a hacer es esta deformación, porque la carga está solo de este lado. Entonces, cuando el gato baje, voy a raspar completamente uno de los lados del cilindro. Ese raspón puede llegar a ser mínimo y que el equipo siga funcionando,
o tan drástico como para que comience a perder altura o inclusive ya no llegue a subir. Casos más extremos, los gatos se llegan a quedar trabados y ambas piezas se echan a perder. Entonces tengan mucho cuidado en cómo calzan la carga, sobre todo en la cabeza del pistón, siempre tiene que quedar perfectamente distribuido. Otro punto interesante o a resaltar es si los gatos funcionan en posición horizontal. Vamos a platicar con este pequeño. Si yo pongo mi gato en esta posición y hago el efecto de bombeo, todo el aceite va a bajar y voy a poder enviarlo hacia el pistón. Sin embargo, si yo lo pongo en esta posición, el sistema de bombeo se queda sin aceite, ya que se va a ir hacia la parte de abajo y solamente estaría mandando aire. Entonces, ese es un punto interesante. Sí se pueden utilizar de lado. Recordemos que si tienen la necesidad de utilizarlos, asegúrense de que la base quede perfectamente perpendicular a la carga. Si no está perfectamente perpendicular, podemos llegar a deformar nuestro gato, inclusive doblarlo. Tengan mucho cuidado. La potencia hidráulica, la capacidad de levante de un gato es increíble, entonces tengan mucho cuidado en cómo lo colocan. Por último, antes de pasar a las preguntas, vamos a platicar acerca de cómo está constituido un gato de manera interna. Aquí tenemos un gato seccionado, tendríamos nuestra base, nuestro empaque base, el tubo cámara, el tubo camisa, pistón de levante, empaque y respaldo de pistón de levante, empaque tuerca, el O-ring de la tuerca de amarre, nuestro tornillo de ajuste para variar la altura, el sistema de bombeo, lo que vendría siendo la manija, el tirante, el hexágono, pistón de bombeo con nuestro polipack justo para el bombeo y el respaldo que es un O-ring. Aquí podemos ver las balas, que una sería de inyección y la otra sería de succión. Aquí podemos ver la parte donde viene justamente la sección de inyección, la sección para el retorno, y el retorno nos podemos dar cuenta porque es el barreno que está más cerca de nuestra llave de liberación. Aquí vemos la llave de liberación, cómo está su empaque, que es un componente principal. Si este empaque está mal colocado, la llave no va a entrar hasta el fondo y nunca va a cerrar este barreno, el gato no va a subir. Entonces es muy importante tomar en cuenta cómo está constituido. Aquí vamos a dejarles este video para que si ustedes tienen dudas puedan observar este diagrama. Y si necesitan información técnica la pueden pedir en nuestros centros de servicio, donde con gusto les proporcionaremos los despieces para que vean cómo están integrados los equipos y puedan pedir la pieza que ustedes requieran, ya que este tipo de equipos está refaccionado al 100%. Si ustedes necesitan el pistón, tuerca de amarre, el tapón ombligo, el kit de empaques o inclusive los remaches con los que se sujetan los sistemas de bombeo, todo lo tenemos disponible y por supuesto para que ustedes lo puedan adquirir con nosotros, su marca por supuesto Michels. Nos comenta el foro que tenemos algunas preguntas, vamos a escucharlas. Bueno, la primera ¿es mejor tener un gato de botella o un gato de patín para uso personal? Ok, el gato de botella es un gato que ocupa un poco espacio y es muy funcional, sin embargo depende para qué lo vas a utilizar. Los gatos de botella pueden viajar en tu cajuela, pero recuerda que siempre tienes que tener cuidado con el nivel de aceite. El gato de patín, la ventaja que tiene es que cuando lo pones tiende a viajar o a acomodarse, o por ejemplo con un auto. Si un auto al subirlo se está moviendo un poco, el gato de patín al tener 4 ruedas se puede acomodar y 2 que son locas. En el caso del gato de botella tienes que tener más cuidado de que quede perfectamente alineado con el vehículo o la carga a la que lo vayas a poner, porque si lo pones de lado corres el riesgo de dañar la base o que se vaya a caer el vehículo. Pero todo va en función para lo que lo vayas a utilizar. Por ejemplo, si platicamos de un camión de 20 o 50 toneladas, pues difícilmente va a poder traer un gato de patín en su camión para realizar, por ejemplo, un cambio de llanta, una reparación. Sin embargo, un gato de 20 toneladas sí lo puede traer, es muy sencillo, no ocupa espacio y el día que lo utilice, sin lugar a dudas puede levantar esa carga sin complicación. Por último, ¿dónde consigo los empaques para los gatos? En todos los centros de servicio, inclusive con algunos de nuestros distribuidores en toda la República Mexicana,
Puedes encontrar los empaques o cualquier refacción que necesites para tus gatos. En la pantalla les estarán saliendo los datos del centro de servicio, también los correos en donde nos puedan contactar por si requieren los despieces. Con todo gusto los podemos compartir para que ustedes identifiquen cómo está constituido su gato, qué pieza en particular necesitan y con todo gusto se las podamos proveer. Recordemos, por último, tema de seguridad, las palancas. Es muy importante utilizar la palanca original. Yo sé que a veces por temas de espacio, por tema de comodidad, es más fácil colocar el gato, no sé, tal vez debajo de un vehículo, debajo de un camión y tener una palanca mucho más larga en la que yo no tenga que meterme para poder estar realizando el bombeo. Sin embargo, recordemos el torque. El torque es fuerza por distancia y la fuerza que generamos con nuestra mano siempre va a ser la misma. Sin embargo, a mayor distancia se incrementa el torque y podemos llegar a dañar justamente las manijas. Si nosotros dañamos esta manija, podemos brincar el tirante y ahí sí viene un tema de seguridad. Una manija que se bota puede llegar a salirse el aceite y el equipo bajarse de manera muy abrupta. Entonces, ya de origen vienen diseñados para que se impida justo ese movimiento. Aquí vemos el caso de Mikkels, tiene el tirante con bastante saliente para impedir que este equipo pueda hacer este movimiento. En el caso de los Tamers también viene pensado para impedir ese movimiento, pero lo importante es que el usuario utilice la palanca original. Es muy importante utilizar este tipo de accesorios, ya que si no vamos a generar daños en nuestros equipos. Si yo no voy a usar el equipo, lo voy a tener en mi taller, si yo lo guardo así, cuando se moje, cuando esté a la inclemencia del tiempo, al medio ambiente, se va a empezar a oxidar el pistón. Si yo lo guardo con el sistema de bombeo arriba, también se va a empezar a oxidar el pistón. Cuando yo lo comience a utilizar, voy a romper los empaques y va a comenzar a haber fuga. Lo ideal es guardarlo en la posición retraída, así como está este. El sistema de bombeo abajo, el pistón hasta abajo. El tornillo no tiene tanta complicación porque tiene bastante tolerancia. Entonces, si se oxida, no hay mayor complicación, pero lo ideal es guardarlos así y en esta posición vertical para que no pierdan aceite. Si tienen alguna duda, contáctenos, por favor. Para nosotros ha sido un placer platicarles de estos productos, productos 100% mexicanos y sobre todo que cuentan con la garantía y respaldo de Mikkels. Les recordamos entrar a nuestra página y no olviden registrarse para el pack Mikkels. Recuerden, tiene un precio de 10,000 pesos, entonces va a ser rifado. No se queden sin registrarse. Nos vemos la siguiente semana. Los saluda Guillermo Tovar.